del tema La paz de Dios y vamos a iniciarlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos agradecidos porque nos ayudas a poder estar profundizando en tu palabra. Y te queremos pedir que no sea nuestra propia sabiduría, sino la tuya la que nos guíe. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, hablándonos, dirigiéndonos en todo momento, para que podamos extraer el máximo tesoro que hay en tu palabra, lo que necesitamos para nuestro día a día y hasta tu retorno. Bendícenos, Señor, cuida de tu pueblo en todo el mundo, a los que se sienten solos y no pueden ni congregarse, a los que pasan por distintos problemas. Cuida de tu pueblo, a todos, absolutamente todos. Perdona nuestros pecados y únenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues hoy empezamos 2 de Corintios. Y en 2 de Corintios vamos a ver, yo creo que algo muy interesante. A veces no nos planteamos cuál es el contenido de una de las cartas o epístolas que aparecen en la Biblia. Y recordemos, si es 2 de Corintios es porque ha habido una 1 de Corintios, con lo cual hemos de pensar que el apóstol Pablo escribe esto posteriormente a la primera epístola. Y vamos a verlo como realmente es así, porque él habla de la reacción que tuvieron precisamente los corintios cuando recibieron ese escrito del apóstol Pablo y alguna otra cuestión. Y vamos a ver que el apóstol Pablo se centra en algo muy concreto durante toda la epístola y tiene que ver con las imágenes que estáis viendo. Por un lado, vemos a alguien escribiendo. Bueno, podría ser la persona que escribe para el apóstol Pablo, bajo su dictado. ¿Y qué otra imagen vemos a mi espalda? Esta. Alguien que llora. Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues vais a ver que esto es prácticamente, cuando sepamos el significado de ello y lo veamos en textos, el centro del mensaje de 2 de Corintios. Pero como es habitual, antes de iniciar esa lectura y ese análisis, vamos a entrar en estos plagios satánicos sobre la paz de Dios auténtica que el diablo está haciendo cada vez con más fuerza. Y esta semana veréis que alguien se ha cubierto de gloria con el tema de la paz de Dios. El Papa. Para variar, claro. Y el Papa dice a los exalumnos jesuitas: cada refugiado tiene un nombre y un rostro, es necesario integrarlos. La auténtica hospitalidad tiene un profundo valor evangélico que alimenta el amor y es la mayor seguridad contra los actos de terrorismo. Fijaos que una vez más se centra en todo el tema del terrorismo, las guerras, y que hace falta solucionar eso. Y se dirige a ellos, pues hablando, cómo no, de vivir en paz, aspirar a un futuro mejor para los propios hijos, y siempre nos habla de paz por todos lados. Y eso sí, cómo no, para que todos estemos juntos ayudando a esa situación que se está produciendo en el mundo, buscando un ecumenismo, evidentemente. No te dicen quiénes son los que generan esto, sino precisamente que una solución para que todo vaya bien es estar unidos y todo el mundo se va a arreglar. Claro, es una verdad a medias, porque si dijeran quién está detrás y ellos mismos participando, la cosa cambiaría mucho. Y esto ha sido algo clave esta semana. El Papa convoca a todos el próximo martes a una jornada de oración por la paz. Esto ha acontecido ya esta semana. Con motivo del encuentro interreligioso en Asís que inicia hoy, el martes contará con la presencia del Papa Francisco. El propio Papa el martes fue en persona allí. ¿Y qué sucedió allí? Pues ya os lo podéis estar viendo. ¿Cuántas veces veis la palabra paz por aquí? Subrayada. Infinidad, ¿eh? Pues eso sí, todo para trabajar la reconciliación entre los pueblos, un empeño común por la paz, sed de paz, los premios Nobel de la paz también estuvieron allí, 6 de ellos, y una oración por la paz. Bueno, pues mirad porque esto ha dado mucho de sí. Inicio en Asís el encuentro Sed de Paz. Allí se inició todo, con la presencia de más de 500 líderes religiosos del mundo, y no católicos, precisamente. Católicos sí, porque se hizo allí, pero había multitud de denominaciones y tendencias religiosas distintas de todo el planeta. ¿De qué iban a hablar? Pues de construir la paz,
y es todo el rato paz por todos lados. Mientras tanto sucede algo. El Vaticano confirma, el cardenal Parolin estará para el acuerdo de paz en Colombia. Y evidentemente ellos han estado trabajando mucho en ese empeño por el tema de las FARC, que los propios jesuitas crearon en su momento, y como eso ya no te lo van a decir, ahora solo van a hablar de soluciones. Como siempre, las tretas papales. Y todo esto, mirad por dónde. Francisco recibió con alegría la noticia de la conclusión de las negociaciones y encomendó a la protección de María, Reina de la Paz, los resultados de las mismas. Una vez más, ¿aparece como el centro de la paz quién? ¿Dios? Pues no. Resulta que es la Reina de la Paz, la Virgen María. Y en fin, ya hemos hablado bastante sobre eso, ¿no? El Papa en Santa Marta, rezar al Dios de la paz más allá de las divisiones de las religiones. Antes de partir hacia Asís, el Santo Padre da la clave del encuentro interreligioso por la paz. Y claro, ya os podéis imaginar, rezar por la paz, llorar por la paz, etcétera, etcétera. Francisco llega a Asís para la oración por la paz. Le esperaban líderes de 511 religiones. O sea, no eran aproximadamente 500, sino que superaban los 500. Y evidentemente tiene un encuentro con varias personas de los que tantas veces hemos visto en conferencias, y de qué iban a tratar, pues para solucionar el mundo en definitiva. Dolor en México por 2 sacerdotes secuestrados y asesinados. Los obispos, además de su dolor, expresaron su indignación ante la violencia ejercida contra ellos, y ha habido otro posteriormente. Últimamente también ahora les está tocando a los sacerdotes católicos en según qué región de México. Y una vez más, ¿a quién encomiendan que interceda? Pues a Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, no a Dios, por supuesto. Asís 2016, texto del llamamiento de paz. Y en todo ese texto, pues ya podéis ver que firman el Tratado de Paz, entre ellos, para el mundo, etcétera, etcétera. Y dicen, la paz es el nombre de Dios. Mirad, lo dicen así, tal cual. Una vez más, fijaos qué fácil es confundir a la gente, porque están diciendo cosas ciertas mientras lo mezclan con otras cosas que evidentemente no son realmente así. Ceremonia final en Asís. No hemos rezado unos contra los otros, pero unos por los otros. El Papa Francisco presidió la ceremonia, encienden 2 candelabros y firman un llamado de paz. Fijaos siempre con las simbologías, eso no puede faltar. Y una vez más, sed de paz, 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 y así van continuando por todos lados. Todo esto lo vamos a seguir desarrollando en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Y había gente de otras religiones que también dicen lo mismo que el Papa. Y el Papa en Asís dice, en el tengo sed de Jesús, la voz de los que sufren la guerra, de las víctimas de los conflictos a los niños a quienes se privó de ver la luz de este mundo. Y evidentemente son los necesitados de paz, los pobres, los que pasan conflictos, etcétera, etcétera. A estos se dirige especialmente. Y hay que implorar la paz, evidentemente. Pero mirad esto. Dice el Papa, que el Señor nos conceda, como a María junto a la cruz, estar unidos a Él y cerca del que sufre, acercándonos a cuantos hoy viven como crucificados y recibiendo la fuerza para amar del Señor crucificado y resucitado. Crecerá aún más la armonía y la comunión entre nosotros. Él es nuestra paz. Él que ha venido a anunciar la paz a los de cerca y a los de lejos. Que nos guarde a todos en el amor y nos reúna en la unidad para que lleguemos a ser lo que Él desea, que todos sean uno. Juan 17, 21. Fijaos lo que era de esperar. Satanás sabe que Juan 17, ese capítulo de unidad entre los propios miembros de la familia de Dios y Cristo, es básico para que todo avance. ¿Y qué hace? El plagio. Y el plagio consiste en generar esto y pasarlo de un modo a través de unas circunstancias que él mismo ha provocado para que sirva a un fondo común, a un ecumenismo entre todas las religiones del mundo. Jugada maestra del diablo. ¿Es la unidad en la verdad? No, resulta que es la unidad del plan satánico y que las personas, porque no profundizan nada más, ya les va bien. Una trampa satánica perfecta
que recordemos que va a funcionar. No se va a ir al traste esto va a funcionar, porque Satanás lo ha preparado y Dios lo ha permitido. ¿Y cuánta gente va a seguir el error? Porque han desechado la verdad o no quieren saberla. En Asís, una vela encendida por cada país en conflicto. Fijaos siempre con esas simbologías, ¿eh? Cada religión rezó en un lugar diverso. Es curioso, ¿eh? La ceremonia ecuménica fue en la Basílica Inferior de San Francisco. Y allí, pues, claro, era de esperar. Encendieron, pues, casi 30 velas por las guerras que hay en distintos países, narcotráfico en México, crisis política en Venezuela, o sea, todo entra allí mismo. Son lugares donde no hay paz, pues por tanto hay que rogar por eso y hay que fusionarse por eso. Evidentemente la palabra paz va apareciendo tantas veces como queráis. Pero mirad esto porque ya empieza a dar una vislumbre por dónde van a ir ciertas cuestiones con el mundo del Islam. En el Líbano, líderes religiosos adhieren a la jornada de oración por la paz. El encuentro fue celebrado en el Santuario Mariano de Arisa, donde todos los años cristianos y musulmanes celebran la festividad de la Anunciación. Por tanto, ¿quién va a ser el nexo de comunión entre el mundo del Islam y el mundo católico? Cristiano en teoría. La adoración que hay, la veneración a la Virgen María, a lo que el papel que le ha dado el catolicismo a la Virgen María, no la realidad. ¿Y por qué cuando se hizo todo el tema del Islam fue tan importante introducir el papel de la Virgen allí? Pues porque el Vaticano, que fue el precursor de todo ello, sabía que sería el punto de nexo de comunión entre ambos. ¿Recordáis Fátima, no? En Portugal. Pues ¿sabéis que va a servir como nexo de comunión entre católicos y resto de cristianos, teóricamente, que cada vez aprecian más el papel de la Virgen hacia lo que dice el catolicismo? Va a ser la unión entre este tipo de personas, entre el mundo del Islam, que no vaya por terrorismo, sino que vaya por ecumenismo. ¿Y quién más está hablando de lo que pasó en Fátima? Pues todo el mundo de la nueva era, y también ¿quién? Tema ovni. Esta semana ha habido declaraciones de J.J. Benítez, el famoso escritor del Caballo de Troya, donde hablaba de que las apariciones de la Virgen, como en Medjugorje, fueron precisamente fenómenos ovni. Con lo cual, fijaos que, como decía Lenguay, en el momento que haya una aparición estelar de alguien haciéndose pasar por todo esto, ¿qué va a hacer el mundo? Va a caer de 4 patas en el engaño. Y se van a fusionar, porque creerán que todo, en definitiva, forma parte de lo mismo. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en breves años, porque eso se nos viene encima. Imaginaos si es importante que sepamos de todos estos temas por detrás todo lo que hay. Y en fin, vamos a seguir avanzando, porque esto también es sumamente importante. Al-Azhar planea una cumbre interreligiosa de paz con el Vaticano. Lo indicó Abbas Schuman, el delegado para el diálogo interreligioso de la Universidad Islámica con sede en El Cairo. Ya no es el catolicismo el que les propone esto, sino que son ellos al Vaticano. Evidentemente, la labor de los infiltrados los han llevado a este derrotero, porque esto no se hace porque sí. Hay un trabajo previo de años por detrás, pero lo están consiguiendo. Ellos son antiterrorismo y que todos tienen que ir juntos porque hay sed de paz. Qué bien lo está moviendo el diablo todo. Pues bien, este ha sido un repaso rápido que ya trataremos en más profundidad en las noticias de actualidad, y dándonos cuenta cómo verdaderamente el diablo está apretando las clavijas sobre el tema de la paz de Dios, nosotros vamos a seguir profundizando en la auténtica paz de Dios con todo lo que ello implica. Y vais a ver que lo que ello implica, a veces, no solo, mira qué bonito es la paz y la armonía, sino decir las cosas por su nombre y poner las cosas en su lugar. Vamos a empezar con el análisis de los textos del libro de Segunda de Corintios. Y vamos, como siempre, a hacer una selección de los temas que van tratando sobre esto. No vamos a leer toda Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 5, empieza la carta así. Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora valdría la pena preguntar a un católico, ¿estos santos que estaban en Acaya eran ya muertos? ¿Que ya estaban en el cielo intercediendo? Evidentemente no. Eran los santos de Acaya que estaban vivos y que estaban en contacto con ellos, saludándolos. Entonces, ¿por qué se les llama santos? Porque santos en la Biblia, ¿quién es? ¿El que está encima de un altar y le ponen velitas? ¿O es el que quiere seguir los dictámenes del Señor? Cambia totalmente, ¿eh? Por eso, ¿podemos ser santos nosotros para Dios, estando en vida? Aunque seamos aún pecadores, ¿podemos llegar a ser considerados santos por Dios? Pues sí, porque evidentemente pecar aún seguimos pecando por desgracia, pero el Señor, ¿cómo considera a los de su pueblo, a los que quieren seguirle? Como santos. Y van a seguir triunfando, porque cada vez que caigan se van a levantar por el poder de Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mirad una vez más cómo empiezan las cartas del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ya veremos una vez más todas las circunstancias que envolvieron esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y aquí está la clave, la palabra clave que en definitiva resume toda 2 de Corintios, consolación. ¿Consolación de qué? Pues vamos a ver de qué escribe el apóstol Pablo todo el tema de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones o solo en algunas de ligeritas? ¿Qué creéis? Es que hay cosas que parece que no tengamos consuelo, que las tribulaciones nos superan y nos hundimos y empezamos a llorar y depresión y pastillitas por depresión. Pues esto, señores, es una falta de fe. Es una falta de fe, porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y todas es todas, no hay vuelta de hoja. Por tanto, ¿confiamos en que Dios es capaz de hacer eso por nosotros? O, mira, tengo fe mientras las cosas me van bien, pero cuando van mal, ya paso. Mirad qué más nos va diciendo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, que Dios nos consuela a nosotros para que nosotros, a su vez, podamos consolar a los demás cuando lo están pasando mal. ¿Y cómo podemos consolar a los demás? ¿Sabéis? Hay una forma de hacer muy característica de alguien le explica algo al otro de lo que le está pasando y el otro le dice, oh sí, pues yo más, yo lo he pasado aún peor, y lo tuyo, oh no. Y eso es típico, yo lo he oído infinidad de veces. Esa no es la forma de consolar, esa es la forma de ser autocentro de todo. Pero esto no es consolación de parte de Dios. La consolación de parte de Dios es que tú has tenido que pasar por tribulaciones, has tenido experiencias, y vas a utilizar eso para ayudar a los demás del mejor modo, no para ser tú el centro de la cuestión, sino para que les sirva a los demás poder estar bien con Dios. Y mirad qué más va diciendo ahora. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, nosotros podemos consolar a los demás si realmente hemos sido consolados por Dios. A través de eso es cuando fluye esa forma de consolar a los demás. Por tanto, ¿sabéis que hay personas que les cuesta mucho consolar a los demás, no? Sí, es verdad. Hay personas que ante un momento difícil no saben qué decir. Y a veces, para según qué personas, consolar al otro es sencillamente estar a su lado, sin decir palabra. Otros sí, quizá tendrán más labia y en esos momentos serán capaces de decir palabras importantes, pero lo importante es estar al lado del otro. Y no siempre se hace eso, ¿eh?
A veces cuando hay un problema grave, bueno, ya iremos más tarde cuando todo se haya calmado y ya consolaremos en su momento. No, no. La gente cuando tiene la necesidad la tiene entonces, no más tarde. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fijaos porque aquí una vez más el apóstol Pablo nos dice algo, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Qué aflicciones abundaban en el apóstol Pablo o en los discípulos? ¿Cuáles eran estas aflicciones de Cristo? Persecución, problemas por todos lados, ¿qué más? Bueno, la persecución, ¿por qué la tenían? Porque estaban dando un mensaje, no porque sí, no por racismo u otras cosas, que también podía darse, pero no era el caso en definitiva. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Y Él no pasó por aflicciones en cantidades? Vamos a ver en esta epístola las aflicciones que enumera el propio apóstol Pablo de lo que llegó a pasar, y entenderéis por qué Él era capaz de poder consolar a tantos otros y en tantas cosas. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por tanto, si podemos consolar a otros, ¿por qué es? Porque abunda también en nosotros esta consolación de Cristo. Si no, no se puede consolar a los demás. Y esto debería hacernos plantear una cuestión. Cuando nos pasa una desgracia y nos imaginamos que eso solo nos pasa a nosotros, como tantas veces, con lo bueno que soy porque todo me pasa a mí, y no pensamos que quizás Dios permite que nos pase eso, porque nunca nos va a dar una prueba superior a lo que podemos resistir, y nosotros después, ¿qué debemos hacer con esa experiencia? Ayudar a los demás, porque habrás pasado por algo que tú sabrás, y el otro lo está pasando y le puedes ayudar. Y el apóstol Pablo pasó por todo ello, y sabía cómo ayudar a los demás, porque pasaba por tribulaciones. ¿Se estaba quejando aquí el apóstol Pablo de, ¡ay, qué malito estoy y qué poco me quejo? No. Él era real como la vida misma. Mirad qué más nos va diciendo ahora en 2 Corintios 1, del 8 al 12. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, que ellos tuvieron tribulación en Asia, el apóstol Pablo y su acompañante o sus acompañantes. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. O sea, que sus fuerzas no eran suficientes para vencer esa abrumación de tribulación. Entonces, ¿Dios se excedió con ellos? Dios no se excedió con ellos, porque ellos sabían cuál era su límite, y entonces en ese límite, ¿a quién recurrían? ¿Al suicidio? Recurrían a Cristo, para que los ayudara donde ellos ya no podían más. ¡Qué diferencia! De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues vaya tribulación era, No era una tribulación que te insulten y ya está, o que te digan 4 cosas y te den un bofetón, sino que era cuestión de conservar la vida directamente. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Anda, es poco, Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él aprendía la lección. ¿Voy a confiar en mí mismo? Si hago eso la pifio. Claro, voy a fallar, porque yo no soy suficiente para todo. ¿Y en quién debían confiar? En Dios, que resucita a los muertos. Con lo cual, ¿qué pensaba? Ya nos lo está diciendo en el texto, solo sin antes profundizar. Que si ellos morían a causa de esa sentencia de muerte, ¿qué iba a pasar con ellos después? ¿Cuál era su convicción? No ya esperanza, sino convicción plena. Que Dios resucita a los muertos. Por tanto, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Que podían resucitar? ¿Pero él pensaba que iban a resucitar en ese mismo momento? ¿O pensaba ya en la segunda venida de Jesús, cuando haya la resurrección de los salvos de todas las épocas? Seguramente iba por aquí, ¿Le estaba importando su vida por encima de todo?
Y a veces para conservar la vida aquí se hace lo que sea, ¿verdad? Incluso desobedecer a Dios, porque puede haber una sentencia de muerte. O te retractas o recibes. ¿Y cómo ha consistido el martirio durante tantos años y tantas veces distintas? En eso. O te retractas o te matamos. Y ellos siguieron fieles, ¿eh? Y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto es una fe absoluta. Sabe que el Señor libra y librará, pero que evidentemente ahora uno puede acabar muerto por lo que sea. ¿Pero qué le espera? La resurrección. Por tanto, el consuelo estaba asegurado. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mirad si es importante esto. ¿Oramos por los demás? ¿O solo oramos porque, Padre, necesito esto, necesito lo otro y lo demás allá? Y no pienso en lo que los otros necesitan. ¿Sabéis la cantidad de gente que me escribe y me llama pidiendo oración por ellos? Es innumerable, innumerable, y cada día, y distintos, y otros que repiten. ¿Por qué? Porque la gente necesita oración. Todos necesitamos la oración de los demás. Nadie es suficiente. ¿Y qué se hace cuando se ora por el otro? Podemos decir, es que no sirve de nada si oro por el otro, ¿y qué? Dios hará lo que tenga que hacer. Sí, muy bien. Pero ¿sabéis que hay la oración intercesora? Que no es precisamente la Virgen María ni ninguno de los santos que digan que está en el cielo, sino es la que hacen los santos de Dios por el resto del pueblo. Esa es la oración intercesora. ¿Qué hizo Daniel? Estaba haciendo lo mismo por su pueblo. Y esa oración intercesora nos va a nosotros a privar de algo que es la comunión con los demás. Orar por los demás no solo implica pedirle a Dios que actúe por esas personas, sino que hace algo en ti mismo, y es cambiarte. Te hace unirte con la persona a la cual tú estás orando, aunque quizás no lo conozcas ni personalmente, pero tú sientes aflicción por lo que él sufre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Callarte? Pues lo tendrás en el pensamiento y querrás que sus problemas se solucionen, que Dios lo ayude. ¿Y no queremos que hagan lo mismo por nosotros? La comunión con los hermanos no solo consiste en estar bien con los demás y jaja, jiji, jiji, jaja. Consiste en orar unos por otros, porque todos lo necesitamos, porque nadie aguanta solo. Todos necesitamos ayuda. Y el apóstol lo sabía, vaya que sí lo sabía. Y era él, ¿y qué pedía? Oración. ¿Qué está pidiendo el Papa? Cada semana, ¿cuántas veces no oímos? Y por favor, rezar por mí. Ya sabemos lo que hay detrás, nada que ver con todo esto, pero evidentemente siempre ese plagio satánico. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando lees esto así que parece tan una intrínlucue, ¿no? Uy, qué complicado, ¿qué nos está diciendo aquí? Él pedía oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Él y los apóstoles, los que iban con él predicando, ¿no habían recibido el don de dar la palabra a los demás? Por supuesto. ¿Y entonces qué sucedía? Pues que los que recibían el mensaje, si lo aceptaban, iban a dar gracias en favor de ¿quién? De los que les había dado el mensaje. ¿No os ha pasado nunca que cuando a alguien le habéis dado el mensaje, después os da las gracias porque le habéis dado el mensaje? Pues esto lo debemos hacer todos con las personas que nos han dado el mensaje. Siempre, no podemos olvidar eso, porque gracias a que Dios los ha utilizado, hemos encontrado el camino de la salvación. No podemos olvidar eso. Y debemos ser agradecidos. ¿No nos lo decía Jesús también? Sed agradecidos. Porque nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? El testimonio de nuestra conciencia. Lo que ellos sabían que habían hecho, que era correcto, que estaba bien, y no lo habían hecho con sabiduría humana, sino con sencillez y sinceridad de Dios, guiados por Dios, siendo humildes. ¿Y cómo se habían conducido ante el mundo y ante todos? Así. ¿Podemos decir lo mismo? Siempre hemos de plantearnos cuando hay cualquier cuestión bíblica, ¿somos así? Porque si nos dedicamos a dar el mensaje, debemos ser así. Evidentemente, luego hay la valoración de cada uno, que siempre puede buscar peros a lo que quiera, inventarse las historias que quiera contra nosotros, por supuesto. Pero la persona normal, que utilice bien su cabeza, se debe dar cuenta que nosotros somos así. Así debe ser. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Mirad a lo que vuelve. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Entendéis ahora las dos imágenes de portada? Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No los amaba, ¿verdad? Para sentir eso y hacer eso no los amaba para nada, ¿no? Lo hacía solo por dinero, ¿es que sí? Él sentía amor por los demás, y por eso se afligía, y por eso les escribió la carta primera, porque sufría por ellos, viendo cómo se habían corrompido, habiendo conocido la palabra de Dios, e incluso creyendo que seguían aún a Dios. Y sus corazones y sus actos no acompañaban eso. Y él, angustiado de corazón, les escribe con muchas lágrimas. Sí, la mano dura la tenía. Cuando hizo falta lo hizo, poner los puntos sobre las is y a cada uno en su lugar. Pero eso seguía doliéndole. Con lágrimas hacía eso. Y no lo hizo para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto es importante tenerlo presente, porque después de las experiencias que también hemos tenido que vivir nosotros desde aquí, es algo que también debemos tener siempre presente. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vaya texto, vaya pedazo de texto. Ahora nos lo planteamos distinto el texto. Si Satanás puede ganar ventaja alguna sobre nosotros, ¿debido a qué es? Porque ignoramos sus maquinaciones. Es la otra forma de leer el versículo, lo que nos quiere decir. ¿Y sus maquinaciones cuáles pueden ser? Evidentemente, si miramos todo el contexto, nos hace referencia a cómo Satanás trabaja en las personas y en los grupos, en las iglesias, en lo que queráis, para que todo se tuerza y todo se desintegre. Y debemos conocer sus maquinaciones. Pero evidentemente esto aún va mucho más allá, porque ¿cuáles son las maquinaciones que hace Satanás? Y especialmente en el último tiempo. Pues lo estamos viendo continuamente en las conferencias de noticias de actualidad y en los temas que seguimos presentando, tan diversos. Satanás no para de maquinar y no para de preparar estrategias para hacer caer hasta el mismo pueblo de Dios. ¿Y no lo está consiguiendo? Vaya que se lo está consiguiendo. ¿Cuántas personas que se dicen ser puramente creyentes no están cayendo en las maquinaciones de Satanás? Unos porque no saben que hay cuestiones de terapias que tienen que ver con el espiritismo y ellos mismos participan de ello siendo cristianos.
es más, siendo adventistas. Otros porque son inconscientes de toda la trama que el Vaticano está generando para crear la última situación mundial para ir contra el pueblo de Dios. Otros porque no se dan cuenta que el protestantismo está siendo guiado plenamente, prácticamente, gracias a Dios hay excepciones, para conseguir también unos fines. Otros porque no se dan cuenta de nada de los temas de sociedades secretas y participan en ellas siendo cristianos, incluso adventistas. Y tantas cosas más, tantas cosas más. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, también estamos ignorando las profecías del tiempo final. Y entonces es cuando Satanás nos coge por un lado o por el otro. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no podemos ignorar lo que él prepara. Y esto vale la pena destacarlo, porque siempre he de recordar, cuando empecé a presentar los temas de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Ellen White y analizando el texto bíblico, cómo todo el tema de presentar lo que era la masonería, sociedades secretas, etcétera, etcétera, me acusaban de ser un diabólico por hablar de estos temas. Y por desgracia, no se han dado cuenta que todo eso implicaba infiltración también dentro de la Iglesia adventista y que los están llevando por donde quieren y no se enteran. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si queremos ignorar sus maquinaciones, porque así estamos más tranquilitos, nos vamos a ir tranquilitos a la perdición. Vale más pasar tribulaciones y ser salvos que no estar tranquilitos y de juerga, pensando que así no pasa nada y que Dios nos va a salvar igual. Una vez más he de decir, todas las personas que no habéis visto el tema de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Ellen White, miradlo por favor, porque os vais a sorprender de cuál es el mensaje implícito en todo esto. Y que, por desgracia, tantos adventistas a nivel mundial están ignorando, y algunos, lo peor de todo, voluntariamente. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya estuvimos hablando un poco de ese sistema de espejos de esos tiempos, ¿no? Pero mirad lo que nos está diciendo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué sucede cuando miramos al Señor así, prácticamente cara a cara? ¿Qué sucede? Pues una de dos, si fuese eso literal, o quedamos fulminados, o es porque aguantamos porque estamos transformados. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés aguantó estar cara a cara con el Señor, lo aguantó. Y cuando bajó, ¿qué reflejaba? La gloria de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer? Porque no podían mirarle a la cara, no por vergüenza, sino por la luz que emitía de la gloria de Dios, de la presencia de Dios que estuvo hablando con él. Se tuvo que cubrir con un velo. Había algo que cambió en él. Pues mirad qué explicación da de todo este texto Ellen White, en una cita corta, porque fijaos que dice, como por el Espíritu del Señor. El que nos transforma no es Cristo, es el Espíritu Santo que nos muestra a Cristo y el que trabaja en nosotros. Sin la tercera persona de la divinidad, olvidaos que esto no sucede. Mirad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, que es la recopilación de los comentarios de Ellen White sobre ciertos textos bíblicos, aparece esto, haciendo referencia al texto de hoy. Demasiado cerca de las depresiones terrenales. Nos cita Génesis 5:24, Efesios 4, 13 y 15. El Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y cuando esto se logra, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira ve el propio carácter de Cristo, que brilla como procedente de un espejo.
en forma imperceptible para nosotros, somos transformados día tras día, de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo, a la belleza de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Inconscientemente. Y ahora quizás podéis llegar a entender cuando hay personas que quizás no comparten lo que creéis, pero resulta que siempre están a gusto cuando están con vosotros. Están a gusto. ¿Por qué será? ¿No será que se está reflejando inconscientemente la imagen, el carácter de Cristo? Y ahora planteémonoslo totalmente al revés. Personas que pueden creer lo mismo o no que nosotros, pero resulta que estar a nuestro lado les repele, porque ven en nosotros un mal carácter que no lo aguanta, vamos, nadie. ¿Reflejamos a Cristo? ¿Sabéis que es muy triste cuando conoces a algunos que son cristianos de muchos años y conoces a otras personas que los conocen y te dicen, ¿ese cree lo mismo que tú? Pero si a ese no, bueno, y te empiezan a hablar pestes. Eso hay que cortarlo, evidentemente. Pero, ¿sabéis qué quiere decir eso? Que lo que nosotros debemos reflejar como carácter para que la gente se encuentre a gusto no debe ser forzado. Debe ser algo inconsciente porque tu comunión con Cristo lo refleje automáticamente en ti. Si a nosotros ven que somos alguien que solo estamos para lo que no toca, para no dar un mensaje claro a la gente aunque no les guste, ¿de qué servimos? Nosotros debemos decir las cosas gusten o no gusten, porque la palabra de Dios es la que es, y Dios es el que es, y su carácter es el que es, y nosotros somos cristianos, o nos decimos cristianos porque queremos reflejar su carácter, tenerlo a Él en nosotros. Y haciendo eso, ¿vamos a ganar muchas amistades? Normalmente es difícil. Pero ¿sabéis una cosa? Hasta los enemigos de Jesús, no se encontraban a disgusto con Él. Los atraía Cristo por su forma de ser y de hacer, y por su mirada, y por todo. Pero había algo que los molestaba enormemente, y era que sabían que Él era tan puro, y que hacía y decía las cosas tal como eran, que ellos no querían cambiar, y eso les provocaba el repelerlo. ¿Por qué? Porque sabían que debían cambiar y no querían. Pero ellos no estaban a disgusto con Cristo. Recordad qué pasaba cuando Jesús estaba en la carpintería. ¿Recordáis cómo Elena White describe estos momentos? Él estaba en la carpintería, trabajando la madera, y mientras él iba trabajando la madera a la perfección, porque no hacía trabajos chapuceros para nada, mientras estaba trabajando, se juntaban sus hermanos y amiguetes, se ponían a la puerta y empezaban a fastidiarlo, a decirle de todo, a chincharlo. Evidentemente Satanás estaba por detrás, buscando ya, antes que Jesús empezara su ministerio, buscando el punto débil a Cristo para que cayera. ¿Y Cristo cómo reaccionaba? ¿Cogía el ribot o el cepillo y se los lanzaba a la cabeza para que se callaran? ¿No? ¿Les insultaba? No. Jesús hacía algo. Mientras miraba todo para hacerlo perfecto, iba trabajando y le estaban, haciendo de todo verbalmente, ¿él qué empezaba a hacer? Empezaba a cantar himnos. ¿Os imagináis a Jesús trabajando y cantando himnos? Que supongo que debería tener una voz impresionante, claro. ¿Cómo reaccionaban? Ellen White lo describe. Los otros, mientras él empezaba a cantar himnos, aún seguían, ¡ah! Y poco a poco eso iba bajando. Y finalmente no se daban cuenta y ellos acompañaban a Jesús en el canto de los himnos. Y cuando se daban cuenta entonces de que estaban cantando con Jesús, y se iban, avergonzados se iban. Pues esto da que pensar.
Si nosotros hemos de ser como Jesús, no empezaremos a insultar ni a estas cosas con los demás, sino que reflejaremos su carácter, y la gente, a pesar de todo, se debe sentir a gusto con nosotros. ¿Recordáis a los niños qué pasaba con Jesús? Se iban todos corriendo cuando lo veían, ¿eh? Se iban corriendo hacia él, exacto. Que los discípulos que decían, niños, para acá, que vais ahí a molestar. Y Jesús que decía, no, dejadlos. ¿Por qué? Porque los atraía, porque era bueno, porque tenía un algo especial. ¿Pasa eso con nosotros? Lo podemos aplicar a niños, adultos, a lo que queráis. Incluso hasta con los animales. ¿Sí? Incluso con los animales. ¿Sabéis que conocí a alguna persona, y era pastor, que cuando se acercaba a algún animal llamado perro, fuera donde fuera, sea en un hogar o estacado en una casa de campo, todos lo ladraban para querer devorarlo? Y él decía, no entiendo por qué. Claro, los demás entendíamos el por qué, tristemente. Pero los animales también notan cómo somos realmente. Por tanto, reflejar a Cristo implica todo en nuestra vida, todo. ¿Y eso cómo se consigue? A través del Espíritu Santo que envía Cristo, no hay otra. Nosotros vamos a dejarlo hoy aquí, en 2 de Corintios capítulo 4, donde vamos a tener una lectura un poco larga, pero que realmente no va a tener desperdicio. Y vamos a ver una vez más como el apóstol Pablo, que era alguien tan capacitado para dar el mensaje de Dios, era todo menos orgulloso. Era una persona súper humilde. Y que de bien seguro, al lado de los demás, era un crack, total. Y era humilde. ¿A quién había aprendido a reflejar Pablo? Alguien lo tumbó del caballo, ¿eh? También se tuvo que comer su orgullo en su momento. Pero era sincero. Cristo actuó en su vida. Nosotros vamos a recordar las palabras de Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que debemos hacer todos, ¿eh? Ser imitadores de Cristo. ¿Os imagináis ser imitadores de Cristo haciendo cosas que no tocan? No, porque nos lo pasamos bien, ¿no? No, porque me conviene más esto. No. Jesús no vivía para sí, vivía para los demás. Y con el poco tiempo que nos queda, sabiendo cuándo vuelve Cristo, y no sabiendo si nos vamos a morir antes, sabiendo eso sí que nos jugamos la salvación, no vamos a ser cristianos alegres, a pesar de las dificultades, preparados porque lo que viene después en las lecturas del apóstol Pablo es tremendo. Pero desde luego debemos impregnarnos de sus escritos, porque son tan inspirados por Dios, que a cualquiera lo conmueven si piensa. Que el Señor nos ayude a seguir firmes en lo que toca, reflejando su carácter. Y ciertamente, seguro que si solo se quieren fijar en nosotros, la gente nos va a encontrar defectos. Unos serán ciertos y otros no. Siempre fijémonos en Cristo, que eso es lo que verdaderamente importa. Pero eso sí, que no nos sirva la excusa de que, es que este hace esto y ese hace lo otro, entonces yo también. No. Ante Dios no hay excusas que valgan. Esos cuentos no van a servir para Dios. Nosotros debemos mejorar porque Dios nos lo pide. Porque allí no vamos a estar si no cambiamos, si no somos como Cristo. Y ese debe ser nuestro mayor empeño. Ayudarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios a cambiar y a ser como Él, para poder ayudar a los demás a encontrar el camino. ¿No lo necesita el mundo? ¿La paz que nos vende el Vaticano es la auténtica paz? No, porque el carácter de Cristo se refleja en los mandamientos de Dios. Y si esos mandamientos de Dios, los 10, son rechazados, sea el mandamiento que sea, aunque solo sea 1 o 2, se está rechazando ser como Cristo. Por tanto, esa paz ecuménica es un gran engaño, porque no se basa en el carácter de Cristo, en los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto,
Si no se guardan, no se ama a Dios, no se ama a Cristo y no vamos a ser salvos. Que el Señor nos ayude a conocer las maquinaciones de Satanás, porque si no vamos listos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos inmensas gracias, porque a través de los escritos que quedaron registrados, tan inspirados por ti, nos podemos dar cuenta de dónde estamos como personas. Nos podemos dar cuenta de las cosas que debemos cambiar. Gracias a que tu palabra es como esa espada de 2 filos que penetra en nosotros y nos hace discernir cómo realmente podemos ser. A veces nos conocemos poco, Señor, demasiado poco. Y por eso permites que pasemos por ciertas circunstancias para que salga realmente lo que hay dentro de nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que nos vayas puliendo y que si a veces caemos, tú nos sigas levantando y nos ayudes a cambiar y a perfeccionarnos para poder estar en pie el día de tu venida. Y también para poder ser una luz a tantas personas, a tantas que lo necesitan. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, a todos, estemos solos o acompañados, pero que estamos unidos en ti, en un mismo sentir. Únenos pronto, Señor, de un modo definitivo en tu reino. Y aunque ese reino lo podemos empezar a vivir aquí en la tierra, estamos deseando ya vivirlo en los cielos. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.